Buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 24 de abril del 2023. Les doy la bienvenida al curso de gestión documental. Me presento, mi nombre es Luisa Fernanda Rosales Caballero y voy a ser su docente guía con respecto al desarrollo del tema de este curso. ¿Listo? Entonces, damos inicio, voy a proyectar y les voy a hacer, digamos, como una breve explicación de cómo deben hacer para ingresar al Classroom. De pronto, si el link se los compartieron por otro medio, entonces para explicarles cómo deben ingresar al Classroom para que se unan a la clase y puedan subir sus actividades, porque la única forma de subir sus actividades es por medio de la plataforma de Classroom, no se reciben por otro medio. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, a ustedes al correo institucional, siempre deben ingresar por el correo institucional. Al correo institucional debió haberles llegado una invitación en este aspecto, donde decía invitación a clase GDOC 24 de abril 23 G1 Luisa Rosales, que es mi persona. Listo, ustedes ingresan al correo y cuando ingresan, ustedes bajan un poco y van a encontrar un cajón gris, como gris oscuro, el cual tiene, igual es una invitación y el cual tiene un botón que dice unirte. Cuando ustedes dan en unirte, pues él los va a direccionar inmediatamente a el Classroom. ¿Listo? Entonces, como en el caso mío, yo tengo permiso para hacerlo con este ejemplo de esta cuenta, que es un Gmail común y corriente. A mí me pide cambiar la cuenta. Cuando me pide cambiar la cuenta, llegará el caso que les pase a ustedes si están desde el celular o algo al respecto o tienen otras cuentas abiertas en el computador aparte de la institucional, pues les va a pedir que cambien la cuenta. Ustedes al momento de darle cambiar cuenta, deben seleccionar la cuenta institucional. ¿Listo? Yo le doy unirte porque yo tengo permiso para unirme con con esta cuenta de Gmail. Cuando ustedes dan en unirte, inmediatamente los envía al Classroom. El Classroom es esta plataforma, la cual en la parte superior tiene tres pestañas, una que se llama novedades o tablón, como lo quieran llamar, trabajo en clase y personas. En novedades, sí señor, sí señora. En novedades ustedes encuentran pues todas las publicaciones que se hacen con respecto, digamos, a los anuncios, a la publicación del link para ingresar a la clase, que pues siempre va a ser el mismo, pero igual yo todos los días se los publico para que pronto por allá el día jueves pues, o viernes no tengan que irlo a buscar por allá, lo último. ¿Listo? Entonces acá en novedades yo les hice unas publicaciones, por eso, pues el día de hoy empezamos a las 7:30 para que ustedes tuvieran tiempo de leer esas publicaciones, de mirar cómo funciona el Classroom, si pudieron ingresar desde temprano. Entonces, las publicaciones están, pues, esta es la primera publicación. Ok, Mariana. En esta publicación, pues ahí es donde yo me presento y pues les comento cómo está conformada la clase o el curso. Entonces, por conferencias, que es esta la que estamos haciendo, la que se graba y se publica, preguntas, cuestionarios y actividades que son cosas que se deben entregar diariamente. ¿Listo? Más arribita les comparto los objetivos de aprendizaje del curso, los cuales pues entre los cuales están pues los conceptos de gestión documental, los procesos, los instrumentos archivísticos, los métodos de ordenación documental, entre otros. ¿Listo? Acá un poco más arriba pues les comento o les explico las recomendaciones del curso. Primero y ante todo, que las actividades deben ser desarrolladas en el tiempo establecido y subidas en la plataforma del Classroom. ¿Listo? No se reciben o no se deben ser enviadas estas actividades por medio de correo electrónico, ni por WhatsApp, ni por el chat, ni por otro medio, sino por la plataforma del Classroom. ¿Listo? Que
Acá en Classroom, y ahorita les muestro, hay una carpeta que se llama material donde van a encontrar todas las guías, todo el material de apoyo para el desarrollo de cada uno de los temas en cada día en específico. Que las conferencias van a ser realizadas en el horario establecido, que a partir de mañana es de 7 de la mañana a 1 de la tarde, ¿listo? Y que además, pues estas serán grabadas para posteriormente pues subirlas a la plataforma, que la activación de la cámara y el micrófono pues solamente se hace en el momento de que tengan, digamos, alguna pregunta, inquietud. Pues la cámara no tanto es obligatorio, pero pues sí, la idea es que utilicen el micrófono, eh, porque pues es más fácil de expresar por ese medio que de escribirlo por el chat, ¿listo? Entonces es eso. Y pues aquí les hago una publicación donde dice que pues el horario del día de hoy es a las 7:30 de la mañana, con el fin de que ustedes puedan, digamos, conocer los objetivos de la clase, que ya se los mostré, las recomendaciones, las actividades que van a tener y en fin. Y pues aquí les publiqué, la última publicación fue el link para el ingreso a la clase. Aquí en Trabajo en clase, en la pestaña del centro, arriba, está pues el tutorial del Classroom para que puedan ingresar, mirar cómo se hacen cada cosita. Hay 2 cuestionarios y 5 actividades para entregar. Ojo, el curso tiene para entregar un total de 12 actividades. 12. Listo, acá les escribo bien grandecito para que lo vean. 12 actividades, las cuales consta de 5 preguntas que no están activas porque cada una de esas preguntas se van a ir activando después del desarrollo del tema. 5 preguntas, 2 cuestionarios y 5 actividades para un total de 12 entregas que deben hacer. ¿Listo? Para que ustedes puedan terminar con éxito el curso y puedan certificarse, deben haber entregado en su totalidad los, las actividades. ¿Listo? María Elisa, buenos días. Después de que finalizo, pues ustedes me regalan un tiempo porque pues yo lo comparto por YouTube. ¿Para qué? Para que les quede mucho más fácil a ustedes poderlo ver, ¿sí? Porque a veces uno lo carga en MP4, en otro formato, y a veces en algunos computadores no abre, o por el celular no abre, entonces pues les queda un poco difícil. Entonces yo lo comparto en YouTube y les comparto el link aquí por el chat de la conferencia y por el Classroom, ¿listo? Pero lo que se demore cargando, puede que se demore unos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos después de que terminemos eh, la conferencia, y yo inmediatamente hago todo el proceso para subirles el video de una vez, ¿listo? Entonces, claro, acá las entregas, ¿listo? Entonces ustedes para certificarse deben haber entregado en su totalidad todas las actividades, ¿listo? Y acá abajo, como pueden ver, como veíamos en las recomendaciones, acá abajo está la carpeta de material, donde están las guías, no guías como tal, sino más material de apoyo. ¿Listo? Porque pues uno dice guía y piensa que son guías para desarrollar. No, es material de apoyo, las cuales consta pues un total de 5 guías, un video y una plantilla de Excel. ¿Listo? Entonces, ahí mismo en trabajo en clase las consiguen al final de ese panel. ¿Listo? Acá en la parte superior izquierda, como más o menos izquierda, arribita donde dice tutorial de Classroom, hay un botón que dice ver tu trabajo. Ustedes dan clic sobre ese botón y a ustedes les van a mostrar las actividades que tienen y si las entregaron, si están sin entregar, en fin, listo entonces. Y la nota les va a salir ahí. Entonces, para que ustedes lleven un control de pronto de que no saben si entregaron o no entregaron X actividad, ustedes ingresan ahí y ahí les va a aparecer si la entregaron, si no la entregaron,
Si de pronto yo por alguna X o Y razón se las devolví sin calificar, entonces les va a salir de vuelta. Y si se las califiqué, pues les va a salir la nota. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ahí donde dice ver tu trabajo. Si están desde el celular, la mane- en, en el celular no les va a salir esa opción. Entonces, ¿cómo ustedes saben si entregaron la actividad? Porque sencillamente uno de estos puntos, o sea, estos puntos como pueden ver, están en gris oscuro. Y yo pero ya les cambio ahorita el color para que sea un color más visible. Y cuando ese color cambia a un gris más claro, como en este caso, como está aquí el tutorial del Classroom, pues quiere decir que ya fue entregado. Listo, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a primero a cambiar ese color porque no me conviene. Listo, no me conviene ese color. Pongámoslo como fucsia. Listo, espera a ver. Eso. Entonces, este color que sale acá en fucsia, esos botones que salen en fucsia, como este otro, les van este color está muy maluco. Espérenme a ver. Pongámoslo azul. Más bien. Color no tan llamativo. Entonces, ese botón que ahorita es azul, ese azul va a cambiar a este tono, un color gris como opaco, y ahí ustedes en el celular se van a dar cuenta, o acá también en la pantalla de su computador, cuando cambie de ese azul a gris, se van a dar cuenta que la actividad quedó entregada. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, listo, yo creo que por el momento eso fue. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud o todo está claro? Chicos, ¿todo claro con lo respecto al Classroom? Joana, cuéntame. Buenos días, señor. Ya les explico. Entonces, antes de saltarme al respecto del horario, ya le contesto a Edna. Dice que las actividades se realizarán durante la semana o por día. Las actividades se desarrollan por día. La idea es que ustedes entreguen sus actividades diariamente para que no se dejen acumular. Porque si ustedes se dejan acumular, ¿qué pasa? Que al final, digamos el miércoles, el jueves, que ya las actividades son un poquito más extensas, a ustedes de pronto les va a dar ya, como decimos colonialmente, flojera de hacer las actividades y lo que hacen es no terminar el curso. ¿Sí? Porque se dejan acumular, acumular y si de pronto están haciendo otros cursos, pues se van a ver saturados de tantas actividades. Entonces, si ustedes ya tienen establecido un horario para este curso, que es de 7 de la mañana a 1 de la tarde, pues hagan sus actividades en ese horario. ¿Listo? Las actividades no es que sean muy difíciles, pero hay algunas que sí son un poquito más extensas. Entonces, pues en ese tiempo está determinado que ustedes entreguen pues sus actividades. Igual las actividades están para entregarse hasta medianoche, pero pues la idea es que lo entreguen así sea el mismo día, para que no se dejen acumular. ¿Listo, Edna? Y con respecto a lo que pregunta Nini, ya iba para eso, el horario es de 7 a 1 de la tarde. Está dividido en dos bloques. El primer bloque es esta conferencia donde yo les explico el tema, les explico las actividades que deben entregar y es la que se graba. Ese primer corte, digamos, es el que se graba. ¿Listo? El primer bloque. Ya ahí yo ya dejo de grabar, empiezo todo el proceso para subir el video a YouTube, como les dije, y ustedes
ya puede ser a las 8:30, 9:30, depende de lo que nos demoremos. De ahí para allá, ustedes ya empiezan a trabajar en las actividades que deben entregar. Por eso les digo que ya se les da, digamos, como un tiempo de trabajo autónomo para que ustedes puedan desarrollar sus actividades y no se dejen pues alcanzar. ¿Listo? ¿Listo, Nini? Listo. Entonces, ya estando claro, entonces vamos a ir a material, a la carpeta de material, y vamos a abrir la guía número uno. ¿Listo? La guía número uno nos habla sobre el concepto, perdón, bueno, primero la historia de la gestión documental, luego nos habla de la definición o el concepto de qué es gestión documental, nos habla de los pasos de la gestión documental y por último nos habla del ciclo vital del documento. Listo, entonces vamos a empezar con la historia, vamos a ir paso a paso desarrollando, digamos, esos temas que nos da la guía. ¿Listo? Entonces empezamos con la historia. La historia de la gestión documental se remota pues a los inicios de la escritura. Cuando se dio los inicios de la escritura se empezaron a crear una serie de documentos para llevar mayor control de todas las cosas que se tenían en esa época. ¿Listo? Empezaron a crearse documentos con respecto a los censos, a los títulos de propiedad, al registro de los soldados, a los documentos privados y todo eso con el fin pues de llevar un mayor control de lo que se tenía en esa época con respecto a las riquezas como a la población. ¿Listo? Esos documentos empezaron a crear a base pues de arcilla, se elaboraban en tablas, digo en madera, sí, en tablas, en pieles, en marfil y en el caso de los egipcios pues los elaboraban en los conocidos papiros, ¿sí? Entonces, de ahí empieza todo el proceso de la gestión documental, que es el momento en que se empiezan a crear documentos con respecto para llevar el control de cada una de las naciones. En Grecia, en esa época existió un señor llamado Arconte, que fue el que, digamos, uno de los pioneros con respecto a la gestión documental, porque él fue la primera persona que dijo, bueno, estamos creando todos estos documentos, pues hay que darles un orden, ¿sí? Empezar a agrupar todos esos documentos que se estaban generando en esa época. Entonces, gracias a él se empezó a dar como esos primeros pasitos con respecto a la gestión documental y por eso se le da el nombre a los archivos. Arconte archivo. ¿Listo? Entonces, desde las primeras civilizaciones hasta el siglo XII más o menos, la iglesia era la encargada de cuidar y custodiar todos los documentos que se creaban en cada una de las naciones. Pero a partir del siglo XIII, la iglesia decidió despojarse de esa responsabilidad y se la entregó a cada una de las naciones. Le dijo, bueno, estos son sus documentos, usted hágase cargo de ellos. ¿Listo? Entonces, pero en esa época, ¿qué pasaba? Que solamente existía el poder privado. Pero luego de que llegó el capitalismo y la revolución industrial, empezó a verse, a llegar pues todo lo que era el poder privado. O sea, primero solamente conocía el poder público y después del capitalismo y la revolución industrial empezó a verse el poder privado, que pues como empezaron a llegar las empresas, empezaron a llegar los comerciantes y todo eso, entonces empezó ya a verse la diferencia entre cada uno de esos poderes, poder público y poder privado. Entonces, con respecto al poder público, todos los documentos que se creaban, que eran como se venía anteriormente, años anteriores llevando a cabo, pues lo manejaba cada uno de los gobernantes de cada nación. Cada país se encargaba de todos los documentos que se generaban en el poder público. Pero ¿qué pasaban con los documentos que se generaban en el poder privado? Pues los gobernantes y
decidieron de que cada uno de los comerciantes, cada una de las empresas, pues se encargara de cuidar sus propios documentos, que ellos ya no se iban a ser responsables con respecto a esa parte del poder privado. ¿Listo? Entonces, con respecto hablando de eso, del poder público y que las naciones son las encargadas de cuidar todos los documentos del poder público, pues acá en Colombia existe una entidad que se encarga de cuidar y custodiar todos esos documentos del poder público. Esa entidad se llama Archivo General de la Nación. Esta entidad es un ente público que depende totalmente del Ministerio de Cultura y está encargado de toda la gestión documental de nuestro país. Listo con respecto pues al poder público. Esa entidad fue liderada, la creación de esta entidad fue liderada por el señor Jorge Palacios Preciado. Este señor, siendo un historiador, dijo, bueno, acá no hay una entidad que se encargue de cuidar y custodiar toda la documentación histórica de nuestro país. Entonces propuso crear esa entidad para cuidar toda esa documentación histórica y pues de ahí nace el Archivo General de la Nación. Dándole pues a esta entidad múltiples funciones, múltiples responsabilidades y con entre esas pues custodiar todo el patrimonio documental de nuestro país, desde los antiguos hasta los más recientes. ¿Listo? El Archivo General de la Nación se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, exactamente en el centro histórico, en la carrera sexta número 691. Esta entidad se le dio apertura en el año 1989 bajo la ley 80 de ese mismo año. El señor Jorge Palacios Preciado, quien fue el que lideró esta idea, fue el director de esta entidad desde su apertura en el año 1989 hasta el 2003 cuando falleció. ¿Listo? Entonces, eso es prácticamente, digamos, como un abrebocas de la historia, desde lo más antiguo hasta, digamos, lo más reciente, muy superficial, digámoslo así. Listo para que lo tengan en cuenta. Ahora, con respecto a la definición o al concepto de gestión documental, nos dicen que es que la gestión documental es una serie o es un conjunto de actividades tanto administrativas como técnicas, y ya van a saber por qué administrativas y técnicas, un conjunto de actividades administrativas y técnicas que llevan a cabo para planificar, manejar y organizar todos los documentos que se crean dentro de una empresa, como los documentos que se reciben de entidades externas, desde su origen hasta su destino final, con el objetivo de facilitar la utilización, conservación y la consulta de esos documentos. ¿Listo? Entonces, esa es la definición de la gestión documental. Entonces, ahora vamos a hablar. ¿Se acuerdan que acá les dije actividades administrativas y técnicas o pasos administrativos y técnicos? Cualquiera de las dos puede funcionar. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a los pasos. Y ya van a saber de qué estoy hablando cuando digo administrativo y técnicos. Entonces, los pasos de la gestión documental están divididos en 8 pasos, los cuales los primeros 4 son pasos administrativos. ¿Eso qué quiere decir? Que son pasos totalmente autónomos e independientes, que cada una de las empresas de las entidades públicas de nuestro país son libres de crear los procesos internos como más crean que son productivos y eficientes. ¿Listo?
son libres de crear ese proceso de cómo hacer cada uno de estos pasos. Los siguientes cuatro pasos, que los voy a señalar con una X, son los pasos técnicos. Estos pasos técnicos, a diferencia de los administrativos, sí son dependientes. Están estandarizados por el Archivo General de la Nación y sí o sí deben seguir unos ciertos estándares para llevar a cabo estos cuatro pasos. ¿Listo? Entonces, están los pasos administrativos que son autónomos y que el proceso son como más le crea conveniente cada una de las entidades. Y los otros cuatro, sí, tienen que meterle el freno un poquito y seguir unos estándares que tiene establecido el Archivo General de la Nación. ¿Listo? Entonces les voy a explicar cada uno de los pasos para que sepan más o menos cómo es la cadena y que se debe seguir. Es una serie como de una cadena de que va uno tras otro llevándose a cabo. Entonces, el primer paso es el paso de la producción. Entonces, en este paso de la producción habla sobre la elaboración del documento como tal. Cómo elaborar adecuadamente pues una carta, un memorando, una circular, elaborar cada uno de los documentos administrativos que se crean internamente dentro de las empresas. Para eso existe una guía técnica colombiana, ojo, no es una norma ni nada de eso, sino es una guía técnica colombiana que es la 185, que es, que es una guía en la donde donde nos muestran cómo elaborar adecuadamente cierto tipo de documentos administrativos. Si ustedes quieren, pueden leerla, la encuentran por internet y les muestran el paso a paso de cómo elaborar adecuadamente una carta, cómo elaborar adecuadamente un memorando, una circular, elaborar adecuadamente un informe administrativo, un acta de reunión, ¿sí? Entonces aquí encuentran todos esos, digamos, esos pasos que le pueden servir a ustedes para llevar a cabo la producción de los documentos. ¿Listo? Ahora vamos con la recepción. El paso de la recepción tiene que ver con el recibir los documentos y el radicar dichos documentos que se reciben. Como ya lo dije anteriormente, pues cada empresa es libre de cómo llevar a cabo este paso. Existen varias formas de radicar documentos. Hay empresas que todavía utilizan el sello y lo hacen manual. Lo pueden hacer digital. Lo pueden hacer vía telefónica. Bueno, en fin, hay varias formas de llevar a cabo la radicación de documentos. Hay empresas que utilizan, de las entidades públicas estoy hablando, empresas que utilizan, digamos, un sticker donde el cual tiene un código de barras y varia información en ese sticker, o sencillamente cuando uno hace una llamada y pone una queja o hace un reclamo, sencillamente le dan un número de radicado. Entonces, cada empresa hace su proceso como más crea productivo y conveniente. ¿Listo? Ahora vamos con el paso 3, que es la distribución, que tiene que ver con hacer llegar el documento a su destinatario final. Hay dos tipos de distribución, que es la distribución interna y la distribución externa. Entonces, con respecto a la distribución interna, hablamos con el proceso que se hace dentro de las empresas para hacer llegar la correspondencia a su destinatario final. Hay muchas empresas, hay muchos tipos de procesos, pero los dos más utilizados son que llega la correspondencia a la recepción y la recepcionista pues le va entregando a cada uno de los dueños de esa correspondencia su carta, su paquete, ¿sí? Y hay otra opción que es los conocidos patinadores. No es que anden en patines, ¿no? Pero se llaman patinadores, que son utilizados más que todo en las empresas grandes, que la correspondencia llega a la recepción
el patinador va con un carrito, recoge la correspondencia y se sube a cada uno de los pisos a repartir la correspondencia a quien deba llegar dicho documento o paquete. ¿Listo? Y ya con respecto a la distribución externa, hablamos ya de las empresas de mensajería, como Interrapidísimo, Servientrega, 472, en fin, todas las que puedan existir en nuestro país. ¿Listo? Ahora vamos con el paso número 4, que es el último paso de los pasos administrativos. Entonces, tiene que ver con el trámite. Entonces, allí nos hacemos el proceso ya como creamos más conveniente para hacer que un documento cumpla con el objetivo por el cual fue creado o cumpla con el trámite. Ejemplo, una factura de venta que el cliente quedó de pagarla 30 días, pasaron los 30 días y el cliente no se ha acercado a cancelar esa factura. Entonces, ¿cuál es el proceso que se lleva a cabo internamente para hacer que el cliente pues llegue a pagar esa factura? ¿Listo? O sea, para que el documento termine con su trámite. ¿Cuál es el trámite? Que el cliente llegue y cancele esa factura. ¿Listo? Entonces ya cada empresa pues es libre de hacer ese proceso como más crea conveniente. ¿Listo? Hasta ahí van los pasos administrativos. Cada empresa pues crea su proceso interno como más sea eficiente. Ahora vamos con los 4 pasos técnicos. Estos 4 pasos técnicos son los pasos que están estandarizados. Entonces el primer paso es el paso número 5 que tiene que ver con la organización de los documentos. Entonces, este paso pues es un conjunto de actividades o acciones que se hacen para organizar y clasificar los documentos de la mejor manera posible. Entonces, hay cinco tipos de clasificaciones básicas que son la alfabética, la numérica, la cronológica, la geográfica y la temática. Esas son las 5 básicas para poder llevar a cabo este paso de organización. Listo, los documentos se deben organizar lo más específico posible para que de esa manera se pueda llevar a cabo el paso número 6. El paso número 6 es el de consulta, que es acceder a los documentos poder acceder a los documentos de la manera más eficiente. Por eso este paso 6 depende prácticamente del 100% del paso número 5. Si se hace adecuadamente el paso número 5, que es organizar los documentos y clasificarlos adecuadamente, sencillamente el paso 6 se puede llevar a cabo sin ningún inconveniente. ¿Listo? Ahora vamos con el paso 7, que es el de conservación, que es una serie de medidas preventivas y correctivas que se llevan a cabo los documentos para que éste pueda tener una vida útil mucho más larga. ¿Listo? Entonces, es una serie de cuidados que se le dan a los documentos. En el Archivo General de la Nación hay un departamento que solo se dedica a la conservación de los documentos. Por eso, si ustedes tienen la posibilidad de ir al Archivo General de la Nación, pueden encontrar documentos de hace 100 años, 200 años o hasta más y que son todavía visibles y todavía se pueden leer. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en ese departamento de conservación hacen todo ese proceso y toman todas esas medidas preventivas y correctivas para que ese documento tenga una vida útil o una vida mucho más larga. ¿Listo? Y por último, vamos con el paso número 8, que es la disposición final. Cuando un documento cumple un ciclo de vida, porque todo en esta vida tiene un ciclo, incluidos los documentos, porque pues ustedes imagínense acumular y acumular y acumular papeles en el archivo sin que estos se puedan eliminar, ¿sí? Entonces, todo en esta vida tiene un ciclo, incluidos los documentos. Los documentos también tienen un ciclo de vida y cuando éste cumple ese ciclo,
llega al paso de la disposición final. En este momento se toma una serie de decisiones de qué se va a hacer al respecto con esos documentos. Esa serie de decisiones se toman por medio de una tabla de retención documental. ¿Listo? Este tema lo vamos a ver el último día, el día viernes, con respecto a las tablas de retención documental. ¿Listo? Entonces, es eso. Entonces, estos últimos 4 pasos, que es el paso 5, organización, 6, consulta, 7, conservación, 8, disposición final, son los pasos que vamos a ver en el desarrollo del curso de esta semana. ¿Listo? Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Entonces, martes y miércoles, organización y consulta, jueves, conservación y viernes, disposición final. ¿Listo? Entonces, esos son los 8 pasos de la gestión documental. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a este proceso. Ok, listo. Entonces, ahora vamos a pasar al último tema que tiene que ver con el ciclo vital del documento. Listo, entonces como ustedes pueden ver ahí no se ve tan claro y si lo agrando más se va a pixelar más. Entonces les voy a mostrar otro que se ve mucho más claro. Listo, entonces, ¿y dónde es que me hizo? Acá. Entonces, el ciclo vital del documento. Entonces, como ustedes pueden ver acá, hay 3 tipos de archivos, ¿cierto? Archivo de gestión, archivo central y el archivo histórico. Entonces voy a explicar primero qué son esos archivos y cuáles son los documentos que se guardan en cada uno de esos archivos. Y luego con un ejemplo pasamos a ver el ciclo vital del documento. ¿Listo? Entonces vamos a ver cada uno de los archivos. Entonces con relación al archivo de gestión, esto porque no colorea bien. No, espérenme a ver. No sé. Bueno, entonces empezamos con el archivo de gestión. Ese archivo es el archivo que se encuentra a la mano. Ustedes imagínense que están en una oficina, ¿cierto? Ustedes cuando entran a una oficina, ya sea la empresa que sea, ya puede ser, no sé, hasta la rectoría de un colegio, cuando ustedes van a visitar, digamos, la coordinación del colegio o algo, ustedes siempre van a encontrar un archivador, ¿cierto? Que es un mueble normalmente que está y es donde se guardan todos los documentos o sencillamente lo utilizan también el cajón del escritorio. Ese archivo que se encuentra en la oficina es el archivo de gestión. Allí se guardan todos los documentos que no han terminado con su trámite, ¿sí? Allí se guardan los documentos que todavía no han cumplido con el objetivo por el cual fueron creados. Entonces, y pues se necesita tenerlos ahí a la mano. ¿Listo? Por ende, pues la consulta de dichos documentos es muy frecuente. Ahora vamos con el archivo central. El archivo central, ustedes sigan imaginando que están en una empresa y el archivo central es el archivo principal de la empresa, el archivo grande de la empresa donde se guardan todos los documentos de la empresa sin importar de dónde vengan. ¿Listo? Y allí se guardan los documentos que ya terminaron con el trámite, que ya no tienen nada pendiente y o ya no o ya cumplieron con el objetivo por el cual fueron creados y pues ya no tienen nada que estar, digamos, en la oficina, sencillamente se pasan a guardar al archivo central.
Ahí la frecuencia de la consulta de los documentos que se encuentran allí guardados es poco frecuente, ¿sí? Casi no se consultan porque pues ya sencillamente no se necesitan. ¿Listo? Y aquí en el archivo central es donde empieza a correr el ciclo vital del documento. Y ya se los explico ahorita con un ejemplo. Ahora, vamos con el archivo histórico. El archivo histórico es un archivo, digamos, paralelo, al ladito, un archivo pequeño que está dentro del archivo central normalmente o sencillamente al lado del archivo central. Y en este archivo se guardan todos los documentos que son de vital importancia para la empresa, que prácticamente sin esos documentos la empresa no puede vivir, entra en crisis y quiebra. O sea, así de importantes deben ser esos documentos. Ejemplo, el acta de constitución de la empresa, que el reglamento de la empresa, que la normatividad de la empresa, que de pronto si la empresa le vendió a Pepito Pérez un 10% de la empresa, entonces el acta de la venta de esa parte de la empresa, ¿sí? Todos esos documentos que son de vital importancia para la empresa se guardan en el archivo histórico. Es como cuando uno, digamos, si ustedes tienen hijos, ejemplo, guarda que el registro civil del hijo, que el carnet de las vacunas, que la tarjeta de identidad, ¿sí? Todos esos documentos, fotocopia de la tarjeta de identidad, ¿sí? Todos esos documentos ustedes los guardan en un lugar donde es seguro y prácticamente si los necesitan con urgencia, ahí van a estar, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, esos son los tres tipos de archivo. Ya, y el archivo histórico, la frecuencia de consulta es prácticamente nula. No se consultan los documentos que están allí guardados porque pues no es necesario estarlos consultando. ¿Listo? A no ser que sea una emergencia y esto puede pasar una vez cada 3 años, una vez cada 5 años, algo así. ¿Listo? Entonces ahí están ya explicados los tres tipos de archivo. Ahora vamos a ir con el ejemplo para explicar el ciclo vital que debe pasar por esos archivos. Entonces, acá yo lo hago con rojo para, digamos, como facilitar la visualización, porque como puede ver, esto como moradito y azul y no va. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con una factura de venta. Entonces, ustedes tienen una factura de venta. Ustedes acabaron de hacer una venta de 500 camisetas a un cliente. El cliente es cliente frecuente, entonces por ende, él pide que la factura de venta la pueda pagar a 60 días. ¿Listo? Entonces, sí, se le dice, listo, señor Pepito Pérez, usted paga su factura en 60 días. Listo. Se hace la factura, se queda la factura y el cliente se va con sus camisetas. Listo. Esa factura empieza su ciclo aquí en el archivo de gestión. Listo. Se creó la factura y se guardó en el archivo de gestión. ¿Cuánto tiempo debe permanecer guardada esa factura en el archivo de gestión? Los 60 días. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la factura no se puede llevar antes al archivo central porque sencillamente no ha terminado con su trámite. El cliente no ha venido a cancelarla. Pasaron los 60 días. Esta factura duró 60 días acá en el archivo de gestión. Pasaron los 60 días, el cliente vino y canceló la factura. La pagó. Cuando él paga la factura, pues se hace todo el proceso con contabilidad y todo eso, y la factura pasa a guardarse al archivo central. ¿Cuánto tiempo debe permanecer guardado en el archivo central? Esos documentos
sea cual sea el documento, lo determina ya sea una ley al nivel nacional, ya sea una norma, ya sea un decreto o sencillamente las políticas internas de la empresa. Ojo, esas políticas no pueden pasar sobre alguna ley o alguna norma o decreto que exista a nivel nacional. Pero pues si no existe nada con respecto a eso, pues sencillamente la empresa crea las políticas de archivo con respecto al tema. Listo, entonces, hay una ley acá, por ejemplo, en Colombia con respecto a tema de los documentos contables, que ustedes saben que pues ese tipo de documentos son delicados, ¿cierto? Entonces, sí existe una ley aquí en Colombia que creo, si no estoy mal, que es la 2649, que dice que todos los documentos contables deben permanecer guardados por lo mínimo durante 5 años. ¿Listo? 5 años. Entonces, esa factura de venta empieza su ciclo vital en el archivo central. Empieza a correr sus 5 años. Tan, 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 tan. Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y ¡pam! Pasaron los 5 años. Ahora, ¿qué pasa? Que debemos decidir qué vamos a hacer con esa factura. Ya cumplió con su ciclo y pues necesitamos sacarla del archivo porque pues nos está llenando espacio. Entonces ahí es donde se toma la decisión de qué se va a hacer con dicho documento. Si se elimina, que es destruir el documento, si se escanea, si, si se hace, digamos, otro proceso o sencillamente se guarda para siempre, que es la conservación total. La mayoría de los documentos llegan, ay, pero esto quedó muy feo, pero la mayoría de documentos llegan hasta el archivo central. Yo creo que un 98% o más de los documentos llegan solamente hasta el archivo central. ¿Por qué? Porque para pasar al archivo histórico deben ser considerados documentos ¿qué? Hago pregunta. Exactamente. ¿Y ustedes creen que una factura de venta es vital para la empresa? Pero ya pasaron los 5 años, ¿ustedes creen que todavía sigue siendo importante, vital? Señor. Exactamente. Doris, es que tú crees que, digamos, una factura de venta es tan de vital importancia a la empresa que si esa factura de venta de ese cliente de Pepito Pérez se elimina, ¿la empresa va a entrar en quiebra? Exactamente. Entonces, por eso debe permanecer guardado durante 5 años para, pues, en esos casos que dice Doris, pero como tal, la factura no es de vital importancia para la empresa.
ya después de que cumpla con su ciclo, ya después de que ya se está determinado de que pues es un documento que ya no se puede hacer nada con él, pues sencillamente se puede tomar la decisión de escanearlo, entre comillas, por si algo, y pues destruir el físico. ¿Listo? Entonces, por eso digo que la mayoría de los documentos llegan hasta el archivo central. ¿Qué archivos traspasan esa barrera? Los archivos que son de vital importancia para la empresa y en el momento de tomar la decisión, se toma la decisión de conservarlo para siempre o conservarlo en su totalidad. Cuando se toma esa decisión, el documento pasa a guardarse al archivo histórico. De resto, queda en el archivo central y cumple su ciclo ahí y se toma la decisión de escanearlo y eliminar el físico o sencillamente eliminar el físico y ya. ¿Listo? Entonces es eso. Entonces, cuando un documento pues llega acá, pues ya empieza a correr su ciclo vital. Entonces, inicia en el archivo de gestión, pasa luego al archivo central, cumple su ciclo y hasta ahí muere. ¿Listo? Casi la mayoría de los documentos. Ana Judy. Por ejemplo, los documentos contables, ese tiempo está determinado por una ley nacional, que es, como le dije, creo que la 2649, si no estoy mal, que dice que mínimo 5 años. Entonces, si llegan a hacer una auditoría y piden esos documentos, no sé, después de 7 años, unos documentos en físico, pues sencillamente no lo pueden hacer porque ya es por ley que dice que mínimo 5 años. Ustedes pueden decir que pues ya los documentos, lo tengo escaneado, si les sirve escaneado, pero no deben hacerlo porque sencillamente no se puede, porque pues va contra la ley, ¿sí? Decir, digamos, después de 8 años, después de 10 años, llegar a hacer una auditoría y decirle a la persona, y muéstrame el físico, el original. O sea, ¿usted cómo me va a pedir a mí un original de hace 10 años? Es que usted cree que es que yo tengo una bodega como archivo o qué, o sea, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es que esos ciclos existen para evitar la acumulación de documentos. O sea, los documentos se van creando diariamente, ¿cierto? Los documentos se crean diariamente. Entonces, por ende, esos documentos deben ir circulando dentro del archivo. O sea, van llegando unos nuevos y van saliendo los más antiguos, llegando y saliendo, ¿sí? Para evitar la acumulación de documentos, para evitar el agolpamiento de documentos, porque imagínense ustedes un archivo de una empresa no tan grande, porque después de las empresas grandes, pues sí, el archivo es un poco más extenso, pero una empresa mediana acá en Colombia y que el archivo sea, no sé, el tamaño de un cuarto, de una habitación, un ejemplo. Imagínense que la empresa lleve eh, 30 años funcionando, tener documentos de ahí de 30 años, pues prácticamente los documentos ya deberían ir en la puerta, porque no hay espacio. Entonces, por ende, deben estar circulando constantemente y por eso se creó el ciclo vital del documento. ¿Listo? Entonces, es eso. Hay que tener en cuenta de que siempre los documentos más antiguos deben estar saliendo al tiempo que los documentos nuevos van entrando al archivo para estar circulando y evitar la congestión dentro del archivo de documentos. ¿Listo? Entonces es eso. Entonces, ¿todo claro o tienen alguna otra pregunta? Ok, entonces, ya estando todo claro, ay, esperen que entonces voy a pasar a explicarles las actividades para entregar el día de hoy. ¿Listo?
Entonces voy a explicar y voy a explicar cómo entregarlas adecuadamente cada una. Entonces vamos a ir al Classroom. Yo ya les voy a activar su primera pregunta para que estén pendientes ahí. Igualmente ya les proyecto. Hoy 24 y listo. Entonces ustedes van a trabajo en clase, allá en su pestañita en la parte superior, en el centro, dice trabajo en clase. Si no les sale todavía la pregunta, van al buscador y lo actualizan, la página. Y ya como pueden ver acá, ya sale pregunta conferencias. ¿Listo? Ya está activada la primera pregunta, no más, la del día de hoy. Entonces, ¿qué deben hacer el día de hoy? Deben entregar pregunta número 1, cuestionario número 1 y actividad número 1. Como me decía un estudiante, profe, todo lo terminado en 1. Exactamente. Terminado o empezando en 1. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la pregunta. Entonces, para entregarla, ustedes hacen clic sobre la pregunta. Ahí se despliega un poquito la ventana y van donde dice ver pregunta, aquí abajito. Cuando ustedes dan ver pregunta, los envía a la pregunta completa. Entonces dice, ¿quién fue Jorge Palacios Preciado y en qué entidad desempeñó el cargo de director? Ojo, acuérdense que estamos hablando de la gestión documental, porque creo, si no estoy mal, que el señor Jorge Palacios Preciado también fue director del Tiempo. Y a veces me colocan director del periódico El Tiempo. ¿Qué tiene que ver el Tiempo con la gestión documental? ¿Listo? Entonces, eso. Entonces, tener en cuenta eso, quién fue y dónde desempeñó el cargo de director. Aquí ustedes van a encontrar el cajón de la respuesta. ¿Listo? Ustedes ahí redactan su respuesta. Entonces escriben, el señor Jorge Palacios Preciado fue tal persona, ta, ta, ta. Cuando terminen, perdón, de redactar su respuesta, le dan clic en el botón de entregar. Y listo. Quedó entregada la pregunta. ¿Listo? Ahora vamos con el cuestionario. Recuerden que el cuestionario deben estar desde el correo institucional. Si ustedes no están desde el correo institucional, a ustedes no le van a dejar abrir el cuestionario y se los voy a mostrar. Aquí, como pueden ver, es el correo de Gmail que yo les mostré desde el principio. Yo abro y sencillamente, como que sí, no me va a dejar dar el acceso, ¿sí ven? Cambio, si yo lo hago desde el correo institucional, le voy a mostrar acá desde el correo de docente, le doy clic al cuestionario y él me va a abrir. ¿Listo? Entonces, damos clic en el cuestionario y aquí está la pestaña que dice cuestionario número 1. Dan clic ahí y él se abre en una pestaña nueva. Ahí están las 3 preguntas, son 2 preguntas abiertas y una de selección múltiple. Entonces redactan su respuesta, seleccionan la pregunta, pueden que le salgan en ese orden, como pueden que salga en otro orden las preguntas, ¿listo? Pero pues el orden no altera los resultados, como diría en matemáticas. Y cuando terminen, pues le dan clic en el botón moradito de enviar. Normalmente a mí me sale acá arriba, pero a ustedes normalmente les va a salir al final del cuestionario, ¿listo? Y ya, cuando ustedes le dan en enviar, ya quedó entregado el cuestionario. ¿Listo? Automáticamente está enlazado con el Classroom y queda entregado. Ahora vamos a la actividad.
Entonces damos clic sobre la actividad número 1. Vamos acá abajo donde dice ver instrucciones. Se abre toda la tarea. Todas las actividades van a tener un documento adjunto que es el que nos indica qué debemos hacer. Entonces damos clic sobre el documento adjunto, que es un PDF, y dice actividad número 1. Dice, de acuerdo a lo relacionado en la guía número 1, elaborar un solo mapa conceptual, solo uno, un mapa conceptual donde van a explicar la historia de la gestión documental, los pasos de la gestión documental, que recuerden que son 8, y el ciclo vital del documento, que recuerden que son 3. ¿Listo? Esos 3 temas lo van a tocar en un solo mapa conceptual. ¿Cómo lo pueden entregar? A computador o a mano. Si lo hacen en computador, les recomiendo que lo hagan en PowerPoint o en Word, o si de pronto son más especialistas en la internet, pues lo hagan en Canva, que es una aplicación que pues deja descargar fácilmente las cosas. Si ustedes lo van a hacer de pronto en otra aplicación porque conocen por internet otras aplicaciones para hacer mapas conceptuales, siempre verifiquen que se pueda descargar ya sea en imagen o en PDF. ¿Por qué lo digo? Porque a veces me comparten el link y cuando yo doy clic ahí, me dicen, por favor, pida permiso para el acceso. Y pues la misma da. Yo devuelvo la tarea sin calificar porque sencillamente es como si no me lo hubieran entregado. ¿Listo? Porque pues no lo puedo mirar, no lo puedo revisar, pues entonces pues no lo puedo calificar. Entonces, siempre verificar si lo van a hacer por internet, si se puede descargar en imagen o a computador, o sencillamente pues ustedes miren a ver si no les queda muy grande, tomarle un pantallazo y todo eso, ¿listo? O si no, pues háganlo a mano. Lo hacen a mano, digamos los que no tengan esa experticia haciendo mapas conceptuales en computador, pues lo pueden hacer a mano, bien bonito, bien ordenado, le toman una foto bien clarita o lo escanean y lo suben acá a la plataforma. ¿Listo? ¿Cómo hacen las entregas? Entonces, aquí en la parte derecha está un cajón que dice tu trabajo. Ahí hay un botón que dice agregar o crear. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes le dan clic en agregar o crear, él se despliega una lista y ustedes van a ir donde dice archivo. Cuando le dan en archivo, les va a aparecer esta ventanita y le dan en explorar. Cuando ustedes le dan en explorar, se abre la ventana de donde tienen guardados los archivos del computador. Aquí Meet no deja mirar la ventana por cuestiones de privacidad, pero cuando vean el video, pues sí lo van a ver. ¿Listo? Porque pues ahí la grabación sí no tiene ese concepto de privacidad. Entonces se les buscan su documento, ya sea en descargas o ya sea en escritorio donde lo hayan guardado, ya sea el documento, ya sea la imagen, ¿sí? La foto o el escaneo que tomaron, la seleccionan y le dan en abrir. Cuando le dan en abrir, él empieza a cargar. Y cuando termina de cargar, se activa el botón de entregar. ¿Sí lo ven? Entonces, y dan clic ahí sobre entregar. Ay, Dios mío, se enloqueció esto. Cuando esté cargado el documento, le dan clic en entregar. Y listo. Quedó entregada la actividad. No se les vaya a olvidar dar clic en entregar, porque como pueden ver, quedó cargado a la plataforma de ustedes el trabajo. Pero si ustedes no le dan en entregar, a mí no me llega la actividad para calificarla, entonces da lo mismo. Está cargada en la nube, pero no me llegó a mí para calificarlo. Entonces, listo, siempre dar clic en entregar, en enviar, en todas las opciones que dan cuando ustedes hagan las actividades. ¿Listo?
Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud para las entregas de las actividades? Ok, ok, Edna. Listo, Clara, Ana. Listo. Entonces, ¿cómo va a ser la metodología? Entonces, me dan unos minuticos para cargar el video. Ya se los comparto aquí el link por el chat de acá del Meet. Se los subo a la plataforma del Classroom y nos quedamos aquí conectados haciendo la actividad hasta que terminen. ¿Listo? Hasta que terminen las 3 entregas. Por si de pronto surge alguna pregunta, duda, inquietud, pues me la pueden hacer y yo con gusto se las contesto. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Ok. Entonces recuerden, mañana muy tempranito, 7 de la mañana, puntualitos, para empezar la clase del día de mañana. ¿Listo? Entonces, que tengan un feliz día y seguimos aquí conectados juiciosos.